Buenas noches, ¿me escuchan? Buenas noches, doctora, sí se le escucha. Gracias. Vamos a esperar que se una un poco más de sus compañeros, ¿ya?
Buenas noches. Vamos a empezar la clase de envejecimiento. Em, ¿Me escuchan bien y están viendo bien la lámina, por favor? Sí, doctora, se escucha bien. Ok, gracias. Entonces, para entender lo que es el envejecimiento, es una parte, una etapa de la vida que es fisiológica, en la que todos vamos a pasar, que es inevitable y que representa una disminución de la reserva homeostática. Es decir, que la cantidad y la calidad de la función de los órganos está disminuida como para poder cumplir los requerimientos del propio organismo. Aquí hay una estadística en la cual está mostrando que antes nosotros como países subdesarrollados teníamos la cantidad de personas mayores disminuidas y los niños eran mayor cantidad y por lo tanto se miraba como una pirámide. Conforme ha ido mejorando la ciencia y ha ido postergándose más la etapa de la vida adulta, entonces estamos en un momento en el que los adultos son mayor cantidad que los niños, ¿no? Y la expectativa de vida también ha aumentado. Acá vemos en el Perú, por ejemplo, en el año 2000 más o menos, la expectativa de vida era 69 años, ¿no? Y ahora la expectativa de vida está mucho mayor, en 74 años. Mm. Eso quiere decir de que estamos viviendo más, que hay más adultos mayores y que por lo tanto hay enfermedades más prevalentes que le corresponden a los adultos mayores, ¿no? Como dije, el envejecimiento es algo fisiológico. Es algo que va a alterarse por alterarse algunas hormonas, como por ejemplo el cortisol. Normalmente nosotros tenemos el cortisol con un ciclo circadiano que permite que disminuya en la noche y por lo tanto uno tienda a descansar en la noche, ¿no? Sin embargo, en el paciente anciano, el adulto mayor, esta capacidad de cortisol está disminuida y por lo tanto ustedes van a ver que el adulto mayor tiene menos horas de sueño, ¿no? O de repente no duerme o si no se levanta demasiado temprano. Además tiene una alteración a nivel de la temperatura que también que corresponde también a las hormonas tiroideas y también al cortisol. Y entonces va a tolerar menos la temperatura alta o la temperatura baja. Además, va a tener disminución de la masa muscular. Y la masa muscular es uno de los elementos más importantes para conservar la calor a través del movimiento, ¿no? Y bueno, pues también otras enfermedades como la diabetes, el hipotiroidismo, la hipertensión, la enfermedad renal crónica, ¿no? También pueden afectar la temperatura. Y como estos pacientes tienden a tener muchas enfermedades, también tienden a tener mucha medicamento para controlarlo, ¿no? Entonces también puede alterar su sueño algunos medicamentos, por ejemplo, antipsicóticos, o también pueden alterar su temperatura medicamentos diuréticos, ¿no? Entonces todo esto debido a la secreción de cortisol que está alterada en el paciente adulto mayor. Entonces va a haber un mayor catabolismo que un anabolismo. Y entonces se va a lisar especialmente el músculo más que la grasa, ¿no?
Como les dije también, este ritmo circadiano del cortisol va a alterar el sueño. También hay una disminución de la producción de melatonina que tiene que ver también con la generación del sueño, ¿no? En relación a los signos vitales, como hay un endurecimiento de las arterias, tiende a aumentar la presión arterial. Como hay menos capacidad de intercambiar calor, a haber más bien menos posibilidad de retener calor. Y también va a tener menos frecuencia cardíaca, ¿no? Todo esto hace de que el paciente adulto mayor sea susceptible a infecciones. Como mencionamos anteriormente, esta etapa fisiológica del vivir, como es el envejecimiento, es universal, es decir, nos va a dar a todos, es irreversible, ¿no? Desde que nacemos ya empezamos a envejecer, es intrínseco del ser vivo, pero puede ser heterogéneo, ¿no? Puede ser que de repente algunas personas vivan con mayor calidad de vida y otras menos, ¿no? Vemos, por ejemplo, esta línea azul, donde el paciente está envejeciendo en forma exitosa. Entonces vemos, por ejemplo, personas adultas mayores con sus hijos, con sus nietos, no sé, todavía paseando, de repente yendo a hacer turismo, ¿no? Y generalmente esto tiene que ver con factores ambientales y genéticos de los pacientes. Entonces, cuando un paciente está con un envejecimiento exitoso, puede ocurrir una enfermedad, por ejemplo, diabetes, cáncer o insuficiencia renal, etcétera. Y entonces este envejecimiento que estaba yendo exitoso cae en forma abrupta y entonces ustedes van a ver de que esa persona en poco tiempo, ¿no? En un año o menos o meses, envejece todo lo que no ha envejecido en todo el tiempo de su edad adulta, ¿no? O puede ser que sea un envejecimiento usual, ¿no? Que vaya disminuyendo poco a poco, disminuyendo las funciones de sus órganos. Mm, Según la literatura, solo el 25% de factor de cómo envejecemos es de tipo genético, ¿no? O sea, si yo tengo, por ejemplo, familiares que viven hasta los 100 o 105 años, por ejemplo, entonces solamente voy a tener 25% de tener la posibilidad de ser longeva, ¿no? Pero más porcentaje lo tiene que ver el medio ambiente. La dieta de las personas, el ejercicio, el tener comorbilidades y que estas comorbilidades estén, ah, que estén compensadas, ¿no? Y también algunos efectos nocivos, como por ejemplo el tabaco, el alcohol, ¿no? Hay muchas teorías del envejecimiento, ¿ya? Hay unas teorías que se llaman estocásticas o aleatorias y hay teorías no estocásticas o programadas. ¿Qué quiere decir? Quiere decir de que hay teorías donde se piensa de que no hay nada que em, inicie el envejecimiento, que es algo al azar, ¿no? Y que no se sabe realmente de qué manera se está produciendo. En cambio, la otra teoría programada se piensa de que sí hay un reloj biológico, ¿no? Así como, por ejemplo, tenemos un reloj para los óvulos, en caso de las mujeres, hasta cierta edad pueden procrear y después ya no. Entonces se cree que hay un reloj también que se encuentra especialmente a nivel del sistema neuroendocrino que establece cuándo se inicia el envejecimiento, ¿no? Entonces vamos a ver cada una de esas teorías. Primero vamos a ver la teoría estocástica o programada. En esta teoría tenemos la teoría del marcapaso, ¿no? En esta teoría del marcapaso dice que sí, el sistema inmune y el sistema neuroendocrino serían los que marcarían el inicio del envejecimiento, ¿no? Y ustedes van a ver de repente cuando ustedes hagan historias clínicas de que a veces las mujeres dicen, ¿no? Hasta los 45 o 50 años que yo tenía mis hormonas, los estrógenos, puedo estar
normal, ¿no? Sin dolores, sin achaques. Y pasa el tiempo y entonces la mujer especialmente, ¿no? Tiende a disminuir su cantidad de hormonas de estrógenos y entonces comienzan a tener dolores articulares, bochornos, hipertensión, etcétera, diciendo de que más o menos el sistema endocrino tiene que ver con esto, ¿no? Con el envejecimiento. Dentro de la teoría no estocástica también tenemos la teoría del marcapaso, ¿no? En esta teoría del marcapaso, este, tenemos el acortamiento de los telómeros. Este es un cromosoma y en la parte distal se encuentran los telómeros. Y entonces, cuando una célula se va a dividir, cada vez que se divide va perdiendo longitud del telómero, ¿no? Hasta que llega cierto momento en que sigue dividiéndose y entonces ya no tiene telómeros para poder seguir dividiéndose y por lo tanto ya esa célula muere, ¿no? Y tenemos las otras teorías, las teorías estocásticas o aleatorias, ¿no? Dentro de estas teorías, tenemos la teoría del error catastrófico, donde dice que cuando pasa el tiempo, y se va produciendo la multiplicación del genoma, va produciendo errores, constantemente y hasta que llega un momento en que se altera la célula y la función que cumple esa célula. Entonces hay una disminución en la capacidad de la reparación del ADN, una disminución de la metilación, por lo tanto se altera la proliferación y en algunos casos, como se altera la proliferación, más bien puede producirse este crecimiento de células anómalas como las neoplasias, ¿no? Hay alteración en la capacidad de síntesis de las proteínas y alteración pues de la regulación del genoma. Tenemos otra teoría que es la teoría del entrecruzamiento, donde dice de que hay enlaces que se entrecruzan entre proteínas y otras macromoléculas, como por ejemplo la hemoglobina glicosilada, ¿no? Un paciente diabético tiene su hemoglobina y al tener mucha glucosa, entonces se mezclan estos dos componentes y forman una independiente que después cuando se separan, la proteína que se separa ya no tiene el rol que tenía al inicio, ¿no? Luego tenemos la teoría del desgaste, donde propone de que cada organismo, dice, es irreemplazable y que conforme se va multiplicando va produciéndose daño a nivel celular y finalmente después del ADN y no se puede reparar, ¿no? Y también tenemos la teoría de los radicales libres, ¿no? Donde las células pierden un electrón y eso hace de que sean inestables la membrana y se puede destruir. Hay causas de deterioro fisiológico. Primero vamos a ver los factores intrínsecos, ¿no? Donde tiene que ver la genética. Entonces, pero la genética, como dije anteriormente, varía mucho, ¿no? Solamente casi el 25% de los genes pueden participar como factor protector de este envejecimiento, ¿no? Entonces, pueden haber genes que ya marcan el envejecimiento, tanto a nivel de vías metabólicas, a nivel de las vías endocrinas, neurológicas, ¿no? Y también vascular. Acá vemos de que, por ejemplo, hay algunas enfermedades donde ya tienen identificados algunos alelos que van a producir estas alteraciones genómicas, ¿no? Y entonces va a producirse enfermedades que aceleran el envejecimiento, como el síndrome de Down, por ejemplo, ¿no? Los niños de síndrome de Down tienen alteraciones cerebrales, cardiovasculares, que van a aumentar su velocidad de envejecimiento.
y solamente viven hasta cierta edad, ¿no? Hay otros síndromes donde hay anomalías de la reparación del ADN, ¿no? Hay otras anomalías donde hay alteración de la maduración del ADN, por ejemplo, la progeria, ¿no? Miren ustedes, esas personas que son niños aún, pero que van envejeciendo con mayor velocidad, ¿no? Por ejemplo, acá, ¿no? Es una niña a los 21 años y a los 48 ya es una anciana, ¿no? Entonces, el origen genético no es exclusivo del envejecimiento y más bien es multifactorial, ¿no? Como dije anteriormente, hay inestabilidad del genoma, se puede alterar el ácido desoxirribonucleico, ¿no? Acá vemos el ADN cuando forma una transcripción y se multiplica el ADN, ¿no? Y entonces vamos a tener estructuras homogéneas, estructuras que cumplen su función, de colágeno especialmente, que van a hacer de que la piel, por ejemplo, no tenga arrugas, ¿no? Y que tenga tanta elasticidad y que tenga tanta viscosidad y tanta humedad que impida pues la entrada de bacterias. En cambio, cuando ya hay un envejecimiento y ya se altera el ADN, entonces la transcripción y traducción ya no es la misma y entonces se va a formar la disminución del colágeno y se va a formar entonces grietas, ¿no? Y la piel se va a volver frágil, y va a disminuir la elasticidad, la viscosidad y la humedad, ¿no? Hay alteraciones epigenéticas, ¿no? Que la pueden dar el medio ambiente, la alimentación. Hay estudios en los cuales, por ejemplo, el consumo de carbohidratos en perdón, en ratas, hicieron que la velocidad de envejecimiento sea mayor. Algunos medicamentos tóxicos y la disminución de la actividad física, ¿no? Entonces esto puede alterar la metilación del ADN y por lo tanto la disminución de la reparación. Como este síndrome, ¿no? Este síndrome es un síndrome autosómico recesivo, que es raro, ¿no? Donde hay una deficiencia de dos tipos de inmunoglobulinas que ocasionan también defectos en la inmunidad celular, ¿no? Entonces hay retraso mental, miren ustedes cómo están sus ojos con hipertelorismo, significa que hay un aumento en la distancia de los ojitos. El puente nasal es plano, ¿no? En la parte mandibular inferior es pequeñita, se llama micrognatia. Y si abre la boquita sale la lengua grande, macroglosia, ¿no? Entonces, esta es una alteración donde hay una disminución de la metilación del ADN. Como dije, puede haber el acortamiento de los telómeros que ya habíamos mencionado anteriormente. Hay ciertas enfermedades donde estos telómeros son con mayor velocidad acortados, ¿no? Como la progeria. El estrés oxidativo que ya habíamos mencionado. Nosotros tenemos la necesidad de tener un equilibrio entre sustancias oxidantes y sustancias antioxidantes, ¿no? Las sustancias antioxidantes, por ejemplo, como la catalasa, la dismutasa y glutatión peroxidasa, son sustancias antioxidantes porque entregan un electrón a los radicales libres y entonces hace de que las moléculas no sean desordenadas y entonces no dañen a la célula, ¿no? Pero también podemos conseguir antioxidantes exógenos, como las vitaminas, los betacarotenos, los flavonoides, etcétera. Pero ¿qué pasa cuando hay un envejecimiento? Lo que va a producirse, cada vez que haya un metabolismo aerobio, se va a producir
producción de superóxidos, ¿no? Especialmente de oxígeno. Y estos superóxidos lo que van a hacer es una oxidación de las moléculas, ya sea a los lípidos, ya sea a las proteínas, ya sea a los carbohidratos, ¿no? Entonces, cuando hay un aumento de este material oxidativo, se llama estrés oxidativo, ¿no? Y este estrés oxidativo lo que va a generar es un daño a nivel de la mitocondria. Va a haber una alteración del sistema inmunitario con disminución de la función del linfocito, la disminución de la función de células que van a cumplir la función de fagocitosis y, y aumento de más bien sustancias que van a producir esta inflamación. ¿Ya? Por ejemplo, la peroxidación de los lípidos al final va a traer consigo edema celular, aumento de la permeabilidad vascular, inflamación, aumento de fosfolipasas con ácido araquidónico y la producción de prostaglandinas que también están presentes en lo que es el proceso inflamatorio, ¿no? La glucosilación de las proteínas que habíamos mencionado, por ejemplo, yo tengo una proteína como la hemoglobina y tengo carbohidratos como la glucosa en el paciente diabético, donde se van a unir y se van a producir los productos de Amadori, ¿no? Y estos productos de Amadori a la hora de separarse hace que los compuestos de proteínas ya no funcionen como estaba destinado. Entonces, ¿qué trae la glucosilación de las proteínas? Aumenta el envejecimiento, daño vascular, produce que el colesterol LDL facilite su penetración en la íntima y se forme, ¿cómo se llama? Ah, obstrucción, ¿no? De las arterias a nivel de las coronarias especialmente. Y también mediadores proinflamatorios. También hay senescencia vascular, perdón, celular. Puede ser que las células se dañen, puede ser que se acorten los telómeros y entonces todas estas células van a pasar por generar a través de los fagocitos, ¿no? Los macrófagos, por ejemplo, la producción de factor nuclear capa beta. Y estos factores lo que van a producir son sustancias, ¿no? Como este fenotipo secretor asociado a la senescencia y además ligado a la interleuquina 6, que es un factor agudo de la inflamación y vaya a reclutar a células natural killer, ¿no? Que van a limpiar de estas células que son senescentes. Pero además, esta sustancia, este fenotipo secretor asociado a la senescencia, puede incrementar al gen P53 y esto activa a las células dañadas, ¿no? Produciendo mayor senescencia. Entonces, estamos hablando de los factores intrínsecos, ahora vamos a hablar de los factores extrínsecos, ¿no? Como es el estrés, la alimentación, como dije, las calorías especialmente. Los rayos ultravioleta también, los ejercicios, la disminución de los ejercicios, la exposición a fármacos, a tóxicos y a la comorbilidad. Entonces, finalmente, todo eso, tanto los factores extrínsecos como los factores intrínsecos, van a hacer de que afecten la funcionabilidad y la homeostasis de los órganos internos, ¿no? Entonces, en general, el paciente adulto mayor, vamos a ver que disminuye su peso y su talla y que la grasa generalmente se va a acumular a nivel del abdomen y van a ver ustedes que sus miembros superiores e inferiores son pequeños, son delgados, ¿no? Van a tener disminución de la masa muscular, pero la grasa sí se va a acumular a nivel del abdomen. Entonces, cuando nosotros le demos alguna medicina, especialmente una medicina liposoluble, esta medicina se va a quedar más tiempo en su cuerpo por el acúmulo de grasa que se encuentra en su abdomen. ¿Qué va a pasar en la piel también? La piel se va a volver más delgada,
va a ser más lúcida. Ustedes han visto que los adultos mayores se les pueden ver las venas, ¿no? Más que un paciente adulto joven. Además, se agrieta la piel, se vuelve seca. Por eso en que los adultos mayores, a veces nosotros hemos visto, por ejemplo, que los familiares van al hospital, quieren atender a su paciente, ¿no? Adulto mayor, y lo que hacen es talquearlo, cuando eso está haciendo que se seque más la piel, ¿no? Entonces el adulto mayor lo que necesita más es cremas, ¿no? Cremas humectantes de la piel. Esta disminución de grosor de la piel puede hacer de que de repente tenga más grietas y tenga más posibilidades de hacer heridas, ¿no? Además, va a disminuir la melanina, no solamente del cabello, sino también va a disminuir de la piel. Entonces van a haber manchas blanquecinas en los pacientes adultos mayores. Las glándulas sudoríparas se van a disminuir. Entonces, un paciente adulto mayor, por ejemplo, que necesite perder calor porque está con fiebre, no va a tener esa posibilidad de sudar para producir esta disminución de la temperatura. Entonces, puede, por ejemplo, si está en un desierto, tiene más posibilidades de morir que un paciente que es adulto joven, ¿no? En relación a lo sistema osteoarticular, como dije anteriormente, va a disminuir el grosor de sus músculos, ¿no? Va a estar atróficos, es decir, no van a tener fuerza esos músculos. Y ustedes han visto algunos comerciales donde los adultos mayores, por ejemplo, no pueden pararse de una silla, ¿no? Sin apoyarse. Y eso es por la debilidad muscular que tienen. Entonces, ¿cómo combatir eso cuando el adulto mayor necesita, por ejemplo, el consumo de proteínas principalmente y también el ejercicio, ¿no? Entonces, si hay una disminución del ejercicio, probablemente se va a llevar a cabo esta disminución muscular. No solamente muscular, sino también óseo. Miren ustedes acá la cantidad de músculo grueso, ¿no? Y acá cómo ha disminuido de volumen. Entonces, en la mujer, especialmente en la mujer, a partir del climaterio, donde no hay el estrógeno, se va a producir una mayor osteopenia, es decir, los huesos se van a desmineralizar y por lo tanto van a tener posibilidades de hacer fracturas, ¿no? En el cambio de los ojos, también va a disminuir la agudeza visual. Se puede observar a veces, ¿cómo se llama? Una disminución de la acomodación. Es decir, por ejemplo, si yo le digo a un adulto mayor, ya mira de cerca este objeto y después mira de lejos, ya no lo va a poder hacer porque tiene disminución de ese reflejo de acomodación, ¿no? Luego va a tener mayor susceptibilidad al resplandor. Por ejemplo, este, está en la calle y hay un auto que viene con sus faros prendidos, lo va a enceguecer al adulto mayor porque no tiene la posibilidad de tener este reflejo necesario para disminuir la luz, ¿no? También va a haber disminución de la sensibilidad al color, ¿no? Entonces no van a poder distinguir bien los colores. En relación a los oídos, hay una atrofia de los huesecillos cocleares, entonces hay disminución de tanto de la agudeza auditiva como también hay una mayor predisposición a hacer vértigo, ¿no? Am, Generalmente estos adultos mayores van a asociar su depresión, ¿no? Su depresión a a, a esta alteración auditiva o visual, ¿no? Luego en el aparato respiratorio, el tórax se va a volver más rígido. El tórax normalmente se mueve como dos espacios intercostales. En el adulto mayor, por su rigidez, porque las estructuras ya no son tan móviles, porque los músculos también son más débiles, entonces se va a ver
disminuido esta elasticidad pulmonar, ¿no? También la actividad ciliar, ¿no? Del cilio, del bronquio, se va a ver disminuido. Entonces ustedes van a ver de que los pacientes adultos mayores tienen más posibilidades de hacer neumonías y los pacientes niños también, ¿no? Los adultos mayores y los niños. La capacidad vital del paciente adulto mayor va a estar disminuida justamente por esa rigidez que tiene la caja torácica. Va a haber una desigualdad entre la ventilación y la perfusión, porque va a entrar menos cantidad de aire, porque tengo menos posibilidades de meter el aire, pero su circulación sí se va a mantener. Por lo tanto, va a disminuir la presión de oxígeno arterial normalmente. Ustedes saben que la presión de oxígeno normal es de 80 milímetros de mercurio, pero en el adulto mayor es un poco menos, ¿no? Y también va a disminuir el reflejo de la tos. Entonces, es muy posible que el adulto mayor tenga poco este reflejo y eso haga que tenga más posibilidades de neumonía. En relación a la pared arterial, también va a estar endurecida, ¿no? Y esto va a hacer de que aumenten ¿cómo se llama? La formación de hipertensión, ¿no? Ya sea porque hay disminución de tejido elástico o porque hay formación de placas de ateroma en la luz de las arterias. Además, va a haber una pobre llenado ventricular, ¿no? Una mala perfusión de la coronaria, posibilidades de hacer un infarto de miocardio. La aurícula también se llena pobremente, ¿no? Se produce incapacidad para alcanzar buenas frecuencias cardíacas, hemos dicho que generalmente son bradicárdicos, ¿no? Hay una reducción del consumo máximo de oxígeno. La respuesta para los receptores es pobre, es decir, por ejemplo, si un paciente adulto mayor que está echado lo mando a pararse rápidamente, los receptores de presión no van a ser suficientemente ¿cómo se llama? Eficaces como para producir una vasoconstricción y llevar la sangre al cerebro. Y por lo tanto, el paciente cuando se levanta rápidamente va a tener mareos, ¿no? Hay también un envejecimiento cardíaco. Con el pasar del tiempo va a disminuir las funciones cardiovasculares, ya sea por estrés oxidativo o ya sea por la remodelación cardíaca. Y eso es debido a la inestabilidad genómica que habíamos mencionado al inicio, que va a producir una disfunción de la mitocondria. Y si hay disfunción de la mitocondria, va a producir una disminución de la producción de ATP y eso va a producir una disminución del metabolismo aeróbico, ¿no? El estrés oxidativo a su vez genera radicales libres, ¿no? Que van a dañar a la célula, que van a producir mayor inestabilidad genómica y también, por lo tanto, apoptosis, ¿no? A su vez, el estrés oxidativo va a liberar más calcio y este calcio se acumula y va a producir también una hipertrofia cardíaca. Hay una remodelación del corazón, es decir, una hipertrofia del ventrículo izquierdo, pero no solamente por miocardiocitos, sino también por la presencia de colágeno. Pero es un colágeno que no se puede revertir, ¿no? Y que va a producir más bien que las paredes del ventrículo sean más fibróticas y que sean más rígidos, ¿no? Por lo tanto, va a haber una disfunción diastólica porque no se van a poder dilatar el ventrículo izquierdo para poder eh, permitir el llenado diastólico, ¿no? Y finalmente, pues todo eso va a traer una disminución de la supervivencia del paciente, ¿no? Tenemos una alteración del aparato urinario también, ¿no? Generalmente los hombres van a tener un crecimiento prostático, ¿no? Y cuando ese crecimiento no se trata, va a producir una insuficiencia renal por acúmulo de orina hacia la parte superior, ¿no? Al riñón.
Además va a haber atrofia vaginal, uretral en las mujeres, que va a producir también procesos infecciosos en esta zona, ¿no? Entonces, mayor infección urinaria y como les dije, puede haber insuficiencia renal, ¿no? Otro de los componentes por la debilidad muscular que tienen las mujeres especialmente es la incontinencia urinaria, ¿no? Que va a alterar o va a disminuir la fuerza muscular del suelo pélvico y entonces cuando la mujer haga esfuerzos, no solamente se van a salir los órganos, ¿no? Produciendo prolapsos, sino también va a haber incontinencias. Y esta incontinencia va a generar después infecciones urinarias, ¿no? En el caso del aparato gastrointestinal, el paciente adulto mayor tiende a comer un poco, ¿no? ¿Y por qué come menos? Porque tiene la acidez gástrica del ácido clorhídrico está disminuida, porque hay una motilidad colónica también que está disminuida y entonces el paciente se siente lleno por mucho tiempo porque hay una disminución de la función anorrectal. Entonces el paciente puede tener, por ejemplo, 5 o 6 días sin hacer su deposición y al final, ¿no? La deposición es tan dura dentro del intestino que se impacta y obstruye el intestino, ¿no? Además, disminuye sus papilas gustativas. No sé si ustedes han tenido a un adulto mayor que dice que la comida está desabrida, que no tiene sal, que por eso no come, etcétera. Y es porque no quiera comer, ¿no? Sino porque no tiene papilas gustativas que le llamen a tener este mayor apetito. Otra de las razones muy importantes por las cuales el paciente adulto mayor no come es por la ausencia de piezas dentarias, ¿no? Entonces el adulto mayor no tiene cómo masticar, cómo producir una buena masticación y entonces se va a producir esta disminución del apetito, ¿no? Entonces tiene muchas causas por las cuales va a dejar de comer y va a tener una disminución de su peso. También hay falla hepática porque hay disminución de los hepatocitos especialmente. También hay falla renal porque hay disminución de la estructura del riñón. Hay pérdida de nefronas a partir de los 20 años, 40 años, ya se están perdiendo nefronas cada año. Hay una alteración a nivel de los túbulos y por lo tanto no se puede concentrar la orina. Hay una disminución de las hormonas, ¿no? Porque el riñón produce hormonas como por ejemplo la eritropoyetina. Entonces el paciente adulto mayor mm, puede tener una anemia por disminución de eritropoyetina. Y va a tener también disminución de renina. Si tiene disminución de renina, entonces el RAS va a estar disminuido. Y si está disminuido el RAS, entonces se va a producir una falta de retención de sodio y por lo tanto hipercalemia, ¿no? Va a haber una respuesta disminuida de la angiotensina 2. Sabíamos que la angiotensina 2 lo que produce es vasoconstricción, pero su respuesta va a estar disminuida, ¿no? Finalmente, también hay alteraciones endocrinas, ¿no? No hay homeostasis glúcida y el paciente puede tener aumento o disminución de la cantidad de glucosa. Va a haber una disminución del aclaramiento de la tirosina, del T4, y va a haber disminución del T3. Generalmente los adultos mayores van a tender a tener hipotiroidismo. Va a haber una disminución de la renina, como habíamos mencionado, de aldosterona también, y más bien un aumento de la hormona antidiurética, ¿no? Y de la insulina y la paratormona. Entonces, finalmente, el paciente va a tener posibilidades de hacer hiperglicemias y de disminuir la función tiroidea. En el aparato nervioso disminuye el peso del cerebro porque hay disminución de las neuronas
Y entonces también hay disminución de algunos neurotransmisores como la dopamina. Entonces el paciente adulto mayor tiene más posibilidades de hacer, por ejemplo, Parkinson que un adulto joven, ¿no? También hay disminución de la serotonina, que es un neurotransmisor que tiene que ver con la depresión. Entonces, por eso es que los adultos mayores también tienen más a la depresión. Finalmente, en el aparato hematopoyético, este, la vida del glóbulo rojo realmente no varía, pero sí varía su función del glóbulo rojo, ¿no? Disminuye los mecanismos de compensación ante la hipoxia, es decir, ¿se acuerdan que cuando uno tiene hipoxia, la eritropoyetina aumenta y eso aumenta los glóbulos rojos? Bueno, esta respuesta está disminuida, ¿no? Hay una disminución de la hormona estimulante del crecimiento de los granulocitos, ¿no? En cambio, el glóbulo blanco lo que hace es aumentar su volumen y eso puede producir cáncer de tipo hematológico, ¿no? Las plaquetas también aumentan y eso tiene riesgo de hacer trombosis. Y en relación al sistema inmune, tanto la función inmunitaria adquirida como la innata disminuyen, ¿no? Pero hay una mayor producción de autoanticuerpos. Entonces se puede generar enfermedades como el lupus, artritis reumatoidea, diabetes, ¿no? Al disminuir la función de las células T, de los linfocitos T, entonces hay algunas respuestas serológicas que van a estar disminuidas, negativas, pero no significa que sean negativas, significa que no hay células T que van a producir esta respuesta, ¿no? Como por ejemplo el PPD para detectar si uno tiene infección de tuberculosis probablemente salga negativo, pero porque la función del linfocito T está disminuida. Puede ser que de repente el paciente no haga fiebre, a pesar de que esté en una sepsis o un shock séptico, no haga fiebre. ¿Y por qué? Porque su inmunidad innata, la que produce interleuquina 1, tampoco no está adecuada, ¿no? Entonces, en conclusión, el envejecimiento es algo fisiológico, algo inherente del ser vivo y algo impostergable, ¿no? Entonces, el truco es en cómo vivir y cómo alargar esta vida, pero en buen sentido, ¿no? Y eso depende mucho de la contención de algunas enfermedades crónicas, depende mucho de la alimentación baja en carbohidratos, depende mucho del ejercicio también, pero también depende mucho de los familiares, ¿no? De los familiares que hagan que el paciente no se sienta deprimido por la disminución de la capacidad auditiva, mental o visual que tenga, ¿no? Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro? Todo claro, doctora. Sí, doctor. Ya está la clase está grabada y también el PPT está ahí en su aula virtual, ¿ya? Ok, gracias.